Ok, siguiente. Este es interesante. Su pasión, el desarrollo urbano. Duerme con su socia, ¿qué le parece? Y le tiene miedo porque es una tigra. Eso me lo dijo él, yo tengo que aclarar que eso no lo dije yo. Padre de un terremoto, Joaquín, y próximamente de un ciclón, Federico. Federico Nivario podría ser un buen nombre, piénsalo, Federico Nivario. Fanático de la Venezuela que piensa en comerse al mundo. Tengo el gran placer y el honor de presentar a un increíblemente talentoso emprendedor venezolano, Juan José Pocaterra. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo en Innovación. A ver, déjame aclarar rapidito. Duermo con mi socia, pues mi esposa. Solo Porcia. Y es una tigra porque es la que lleva la guagua y es la que ha hecho que crezca la guagua. No les diré por qué otra cosa, pero ya eso me lo reservo. No, miren, la verdad es que muy contento de estar acá. Primero, además quiero aprovechar de reivindicar un poquito a Subdelia hoy porque la han puesto como un general mandamás, pero también es un osito súper cariñoso cuando está preparando esta conferencia y está con muchísimo amor y pasión logrando que toda esta gente maravillosa esté aquí reunida. Yo también estoy muy contento porque hoy estar aquí en este escenario representa estar con grandísimos amigos y además escuchar cómo los emprendedores venezolanos estamos apostando a solucionar problemas trascendentales, no solo del venezolano, sino del latinoamericano. Estar aquí con Andrés Simón González, que es mi socio en Vicua, en mi otra compañía de ciudades inteligentes. Estar aquí con Gerson, no solo un hermano querido y amigo de la vida, sino además con quien hemos construido quizás un esfuerzo gremial desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, tratando de dar algo más de todo lo que hemos recibido de este país. Y bueno, y como decía Vicente, no solo alguien a quien respeto muchísimo profesionalmente, sino que además, como contaba, pues un gran aliado de la casa con esta alianza que tenemos Yumi Rights y la Guagua. Yo quiero comenzar un poco por contarles de esta historia, ¿no? Al final, la verdad es que el origen de la Guagua tiene mucho que ver con esta realidad que tiene Latinoamérica en general. Una realidad donde, creo que no está funcionando mucho, una realidad donde básicamente este problema lo vemos todos o lo veíamos todos a diario. El problema del transporte, en este caso masivo, como decimos nosotros, que es el nicho en el que nos movemos, en el que nos buscamos mover, que es ese traslado diario que las personas necesitan tener para tener una sociedad productiva, como bien comentaba Gerson en su presentación. Para nosotros ver esta realidad, como la pudieron haber visto muchos en su día a día, pues obviamente implicaba reconocer que teníamos una infraestructura que estaba dejando mucho que desear, principalmente porque se ha vuelto un sistema donde el traslado diario, no solo del venezolano, sino del latinoamericano, es un traslado que es profundamente inseguro, poco confiable, incómodo en muchas ocasiones, y lo más importante para nuestro entorno urbano es que es ineficiente. Y dejo esto de último porque los que me conocen, y como decía Nivario en la presentación, yo soy un apasionado por el tema de desarrollo urbano. Desde mi primer emprendimiento no tenía nada que ver, era un kiosco en Millennium Mall, que después vendí y logré pagar mi segunda carrera, que fue Derecho, pero a partir de ahí sí pude emprender en este sueño de transformar las ciudades latinoamericanas. Comencé con una compañía que hacía los famosos semáforos inteligentes y nos permitió crecer a varios países de América Latina, después montar Vicua con ese sueño de utilizar la tecnología para desarrollar conocimiento en el sector público que permitiera ser más eficiente los gobiernos locales. Y bueno, justo con el nacimiento de mi hijo, de todas las plataformas que estamos hoy hablando, de todas las empresas de base tecnológica, la Guagua es la más joven. Justo este mes, en unas semanas, vamos a cumplir un año oficial de la operación real con primeros clientes pagos, porque ya les voy a contar cómo fue toda esta historia. Pero este emprendimiento nació con mi hijo. Yo sé que a veces dicen que el niño viene con un pan bajo el brazo, el mío vino con un autobús. No sé cómo lo logró, capaz por eso dio tanta lata en el parto, pero la realidad es que nosotros comenzamos con esta idea porque viendo la realidad del transporte masivo de las personas en Latinoamérica, como les decía, quisimos comenzar por Caracas, que nos parecía el nicho perfecto y el momento idóneo para trazar esta idea y materializarla. ¿Y cuál es la idea que está detrás de la Guagua? Primero, que tenemos un mercado de transporte y de usuarios de ese transporte que estaba fragmentado. Teníamos por el otro lado una percepción negativa del transportista que prestaba el servicio. Aquí quiero hacer un inciso. Uno de los mayores aprendizajes que tuve o he tenido en mis últimos 10 años emprendiendo en temas urbanos en toda América Latina
es que parte del reto que tenemos los emprendedores es justamente romper los paradigmas que el mercado tiene, incluso a nivel perceptual. Porque el que ha trabajado con un encabero y se ha montado en una unidad y habla con un operador de transporte, sabe la calidad humana que esa gente tiene. Sabe el trabajo y la dedicación que le ponen para tratar de conservar en un sistema que es complejo de lograr, porque tienen unos temas de regulaciones tarifarias, en fin, una cantidad de complejidades que tienen que enfrentar, lo que vive ese transportista para poder lograr que efectivamente pueda cumplir o cubrir una ruta determinada en una ciudad. Entonces, muchas veces teníamos al usuario descontento con el servicio, teníamos al prestador de ese servicio sin los mecanismos económicos, logísticos, tecnológicos y operativos para lograr que esa solución se pudiera dar de manera adecuada en el entorno urbano y por ende no tuviésemos este problema. Y en tercer lugar, teníamos a las empresas de América Latina tratando de ser productivos, y estoy seguro que con esto muchos se van a sentir identificados, bien si eres empleado o bien si eres empleador, donde tú llegas un día normal a tu oficina, si eres el empleador tratas de pedirle a tu colaborador que sea sumamente productivo, pero esa persona acaba de pasar 2 horas y media, roncha para poder llegar al trabajo, incomodidad para poder llegar al trabajo, y nosotros pretendemos que llegando puntual sea la persona más productiva del día. Y ahí es donde nosotros vimos la oportunidad, en cómo juntábamos esas tres patas de esta ecuación y metiéndole una cuarta que era la tecnología, lográbamos que efectivamente la innovación se pudiera producir. Y que se pudiera producir además con algo que nos llena de muchísimo orgullo, que es que estamos en una idea o hemos construido una idea con capacidad de crecimiento global, porque como les decía, es un problema que no lo digo yo, lo dice, como decía Gerson en sus estadísticas, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Latinoamérica mueve 200 millones de pasajeros día solo en las redes de transporte público colectivo en toda la región, de los cuales 53% dicen que están absolutamente agotados e insatisfechos, es decir, extremadamente insatisfechos con el servicio. Luego el otro umbral que nos queda es gente que no le gusta, que está insatisfecha moderadamente, aquí diría Carlos en sus encuestas en los grados que tenemos, y luego una pequeña porción que puede decir, bueno, me puedo sentir medianamente satisfecho en determinadas ciudades de la región. Esos 200 millones de pasajeros mueven nuestra economía latinoamericana. Y como les decía, no podemos pedirles que sean productivos si les estamos haciendo pasar una experiencia tan engorrosa para poder trasladarse hasta sus sitios de trabajo y regresar a sus casas para luego entretener a sus familias o atender esas actividades y labores diarias. Ahora bien, con esto lo que nosotros quisimos hacer fue que, entendiendo ese contexto, entendiendo esa realidad, pudiéramos utilizar y diseñar o sacar una plataforma que juntara esas puntas en el mercado, un poco lo que, como bien comentaba en las experiencias anteriores, tiene que ver como con esta economía colaborativa. Por cierto, llamándonos la atención que una de las principales nociones que nos impulsó a hacer lo que estamos haciendo en la guagua es que el grueso de la innovación en el mundo, primero comenzando por Uber, en los últimos 10 años en la movilidad, había estado hacia el vehículo compartido, pero hacia el vehículo privado, que es la manera más ineficiente de movernos en nuestras ciudades. Es la que genera más congestión. Obviamente al compartirlo ayuda, pero todavía estás moviendo en vehículos que tienen muy poca capacidad para trasladar pasajeros por kilómetro hora, que es una de las estadísticas más importantes en términos de movilidad urbana. Y por eso fue que nosotros dijimos, aquí alguien tiene que meterle el pecho y chocarle al tema de la movilidad masiva privada, en este caso para colaboradores y empresas, y así fue que decidimos sacar la guagua como una oportunidad que veíamos en utilizando la data que se recogía a través de la tecnología, hacer más eficiente ese traslado y también brindarle una oportunidad de negocio a esos transportistas dignos que estaban afuera prestando el servicio en distintas modalidades y que pudieran, a través de la plataforma de la guagua, congregarse y disfrutar de beneficios de un ingreso estable y seguro para prestar un servicio a las empresas. Y aquí para las empresas era también un problema económico. Tenemos incontables clientes, ya hoy atendemos más de 2.197 colaboradores de distintas empresas, colaboradores de 2.197 empresas distintas, donde la realidad es que veías el presupuesto de lo que muchas estaban gastando para poder prestarle ese servicio a sus empleados y era brutal las partidas que se iban. Pero además de una forma súper ineficiente, porque lo que usualmente pasaba, por ejemplo, en Caracas, era que yo como empresa que tenía la sede en La Trinidad, ponía un circuito punto a punto que iba desde Chacaíto hasta La Trinidad, pero luego cuando ese usuario se bajaba en Chacaíto igual tenía que pasar muchísimo trabajo para poder llegar a Propatria, Palo Verde, Antímano, Caricuao.
Entonces, al final, realmente estaba gastando mucha plata y no estaba generando una solución al problema de manera real. Y así es como nosotros diseñamos, comenzamos utilizando tecnología que no era propia para la aplicación, para, como decía Vicente, no tener la deuda técnica original, sino poder escalar inicialmente. Ya hoy mucho de la plataforma por detrás y todos los algoritmos, y ya lo van a ver en funcionamiento, que de alguna manera optimizan las rutas o los circuitos que nosotros cubrimos a lo largo y ancho de las ciudades donde operamos, pues está hecho con base en tecnología desarrollada en Venezuela por el equipo de la Guagua. Y aquí es importante contarles un poquito de cómo fue la historia o el génesis de esta experiencia. El génesis de esta experiencia fue que nosotros arrancamos, como les decía, somos de los más jovencitos de todas las plataformas que están hoy acá. En ese momento, marzo del año pasado, todavía con una idea. Fuimos, le tocamos la puerta en Cava. Yo no sé si los amigos en Cava están por acá, pero si no, yo les quisiera pedir un aplauso porque fueron unos patriotas en esta realidad de lo que es el cuento de la Guagua. Nos acercamos, les tocamos la puerta con muy poca platica que teníamos acumulada de nuestros negocios pasados y de gente que confió en nosotros. Y le dijimos, mira, necesito que me vendas un autobús a crédito. En un país sin crédito. Se podrán imaginar la cara del gerente comercial de Encava en ese momento. No la puedo describir acá suficiente para expresarles cómo fue. Pero bueno, la verdad es que por lo menos tuvimos la fortuna de que nos escuchó, nos siguió atendiendo en la idea y algo le hizo clic y dijo, dale pues, a 24 meses, impensable en este país, a 24 meses tienes para pagarme esta unidad y te voy a dar incluso unos meses de gracia donde no me tienes que pagar porque sé que el servicio todavía no lo has arrancado. Total que sacamos nuestra unidad. Y lo que queríamos al principio, porque le íbamos a chocar a una industria bien compleja, como todos se podrán imaginar, y por eso es que siempre digo que el emprendimiento requiere más que ideas y más que ser súper inteligente y bueno, muchas cosas que evidentemente pueden ser necesarias como atributos positivos. Lo que más requiere es coraje. Coraje por ver que las cosas pasen, por ver que las cosas cambien, y eso evidentemente es lo que te lleva a asumir los riesgos que uno asume. Pero sacamos esa unidad a la calle, rotulada con la Guagua. Hicimos, no teníamos todavía una aplicación ni cómo hacerla, y lo que hicimos fue hacer una lista de espera donde cuando tú veías la Guagua o escuchabas de ella o alguien te lo contaba, tú te descargabas, ibas y buscabas la aplicación que no existía, y cuando te la descargabas lo que era una lista de espera que te decía, bueno, si quieres subir en la lista y ser de los primeros que se montan en la Guagua, refiérele a tus amigos, familiares, a la gente que tienes alrededor. Bueno, eso hizo que llegáramos a más de 15.000 usuarios registrados en menos de 2 meses en una lista de espera. O sea, ahí todavía no había servicio, ahí no había nada. Pero obviamente eso que nos dijo, hay una necesidad. Y bueno, como no teníamos demasiado capital, era la forma de cómo podíamos probar una hipótesis e intentar a ver qué iba pasando. Yo creo que ahí estaría Carlos súper orgulloso de como una especie de estudio de mercado que hicimos ahí sin necesidad de quererlo como tan intencionalmente. Y eso fue lo que dio pie a poder tener la validación del mercado de que la Guagua era algo que se necesitaba, más allá de lo que podíamos percibir o creer nosotros, y que había que avanzar en hacer que esto fuese una realidad. Bueno, así es como hacemos nuestra primera ronda de levantamiento de capital a finales del mes de septiembre. En octubre empieza a arrancar formalmente nuestra operación, en ese momento con una segunda unidad que pudimos traer al modelo, y así todas las semanas ir ingresando nuevas unidades en un transporte que lo que buscaba era primero estandarizar la calidad del servicio, que todas las unidades tuviesen aire acondicionado, estuviesen en buen estado, tuviesen un conductor que de alguna manera había pasado por un proceso de entender el modelo de la Guagua y querer trabajar en él, y de esa forma tener conveniencia, tener optimización de los recorridos y data que nos permitiera optimizar el funcionamiento para que para ese transportista también fuese muy rentable formar parte del servicio de la Guagua. Y así es como entonces nosotros de alguna manera construimos a partir del mes de octubre 3 líneas de servicios que hoy están atendiendo desde hace un mes y medio a la ciudad de Valencia. Ya estamos aquí oficialmente gracias a los aliados también del Centro Comercial Metrópolis y de Mantex, el grupo Mantex, que nos abrieron las puertas para desde ahí servir como hub al resto de la ciudad. Ya en una semana vamos a oficialmente ser una de esas empresas venezolanas que, como igual que Asistency, igual que lo hizo Yumi, pues vamos a poderles dar la noticia de ser la primera empresa operando formalmente en Colombia, particularmente en 2 ciudades de Colombia.
Y eso nos llena de muchísimo orgullo porque a través de este servicio donde tienes la opción de moverte en una red donde tu colaborador puede salir de la puerta de tu trabajo o muy cerca y llegar hasta la puerta de su casa, todo a través de la misma red integrada privada de unidades y de transportes que en este caso son tanto minibuses como unidades más pequeñas de menor ocupación para determinados tramos de primera y última milla, y puede hacerlo en esta experiencia súper agradable y confiable. Pero es que además parte de la innovación fue cómo construimos no solo una plataforma tecnológica, sino un servicio al cliente, un servicio al usuario. Que moverte todos los días de tu casa a tu trabajo no fuese algo solo exclusivo, de manera cómoda, no fuese solo algo exclusivo de una pequeña porción de la población, sino que lo tuviese el común denominador, en este caso originalmente de los caraqueños, ya hoy como les digo en el resto de las ciudades donde operamos. Y así fue como, por ejemplo, también lo que hicimos fue sustituir al famoso cantarruta, ese que podía estar aquí en una encaba, en una camionetica gritando Plaza de Toros, y lo sustituimos por lo que nosotros llamamos un Marshall. Básicamente es una especie, siempre digo que es como una especie de bouncer o seguridad de discoteca mezclado con un host de restaurante. Entonces esa mezcla y rara te dice, él tiene en la aplicación quién es la persona que tiene preagendado el viaje, garantiza por seguridad que todos los que están contigo son personas que están preregistradas, que han pasado por un chequeo, que forman parte de una empresa, y eso le da tranquilidad y comodidad a nuestros guagüeros. De hecho, una noticia es que ya tenemos el primer matrimonio guagüero, dos personas de distintas empresas que se conocieron en la guagua, y bueno, pronto tendrán guagüeritos y esas cosas, ya les podré contar más historias de esto. Y entonces esa comodidad de tú tener a alguien a bordo, que por cierto, hace 2 meses, y resalto mucho esto porque lo que siempre ha sido un norte de nosotros como cultura, y como lo escucharon de lo que decía Vicente, son las alianzas, trabajar en conjunto, trabajar por el ecosistema. Hicimos una alianza con Caracas Air, la principal escuela de tripulantes de cabina en Venezuela, y hoy los Marshalls de la guagua son personas, hombres y mujeres, certificados también por Caracas Air, como si fuesen unos tripulantes de cabina que hoy sirven y atienden a ese guagüero que se monta en la unidad. Muchas veces se queda dormido y da como 3 vueltas, como pasaba en el metro de Caracas, y lo tenemos que despertar y que mira, te toca bajar al trabajo. Pero esa comodidad ese nivel de servicio de primer mundo es lo que nosotros creemos que se merecen todas las personas en su traslado diario, porque como estaba en una de las estadísticas, al final, para darles un número que a mí me parece agobiante, una persona, nosotros, el común denominador en Latinoamérica, usualmente pasa 16 días al año de su vida moviéndose entre la casa y el trabajo y la casa. Entonces, 16 días de su vida que no se tienen por qué sentir como una experiencia nefasta de la cual no pueden disfrutar. Luego también sacamos el servicio de Guaguapool, que es lo que les comentaba de la primera y última milla, donde un esquema bajo demanda hace que donde nuestra red no llega, pues haya unidades más pequeñas de menor capacidad que pueden hacerte ese tramo. Y por último, lo que se ha vuelto un negocio obvio en nuestro caso, que es el traslado particular o el alquiler para servicios específicos que empresas, o por ejemplo hoy Hacienda Santa Teresa hace con nosotros, convirtiendo la guagua en el transporte oficial de la Hacienda cuando tú quieres irla a visitar, tomarte unos rones, cumplir con la normativa de tránsito para el NIETT que me está escuchando y regresar a tu casa sin necesidad de estar manejando tu carro después de haber hecho una cata de rones en la Hacienda. Y así es como ese servicio, como yo les contaba, de alguna manera tiene un génesis en todo el tema de la data. Fíjense que hoy ha salido a relucir muchísimo. Hoy los distintos emprendedores que hemos estado acá les hemos comentado lo importante que es. Y esto es porque en el siglo XXI no tiene sentido que estemos tomando decisiones con una venda en los ojos, sino que precisamente esa información y esa data es una de las herramientas más poderosas que tenemos para además dar saltos cuánticos en el mundo de emprendimiento en el que estamos. Todos esos punticos que ven ahí, algunos en países que no entiendo cómo pasaron, pero han descargado la aplicación de la guagua y nos han dicho, antes de usar el servicio, dónde viven y dónde trabajan. Con lo cual, eso nos da una riqueza infinita de información con la cual construimos nuestros circuitos y nuestra oferta de valor. Como van a ver en la próxima lámina, toda esa realidad de lo que nosotros hacemos con esa información que los usuarios nos generan
Lo que permite también es que nuestro equipo de tecnología y de analítica pues va construyendo los distintos circuitos y va diseñando la cobertura que existe. Si me pueden pasar la próxima lámina, por favor. Van diseñando la cobertura que existe en las distintas zonas de ese entorno urbano que nosotros estamos cubriendo. Fue lo que nos permitió identificar, por ejemplo, que parecía obvio, pero al tener esa data era como lo lográbamos, que Los Teques, Charallave, Cuba, Guarenas, Guatire, eran comunidades que estaban muy poco servidas, especialmente teniendo tantas zonas industriales. Por eso es que yo les hablo tanto de la productividad. Al final también aquí las empresas, nosotros no podemos pedirles que tengamos un crecimiento económico exponencial si tampoco se goza de unos servicios que ayudan a que ese trabajador pueda llegar a ser productivo a lo largo del día. Y como les comentaba, yo creo que al final lo más bonito de esta historia, y aunque sea de base tecnológica y lo hayamos hecho y nuestro trabajo se base muchísimo en la data, tiene más que ver con las historias humanas que están por detrás. Este caso de Yerimpe, que ahí no lo escuchamos, pero para mí es muy ilustrativo, porque sin duda es un aprendizaje que yo jamás me hubiese imaginado ni en los mejores sueños como emprendedor. Hoy por hoy, después de los cientos de miles de viajes que se han completado en nuestros circuitos, en nuestra red de la guagua y a través de todos nuestros guagua partners que se afilian a este modelo para que sus familias también puedan crecer. Hoy, por ejemplo, en las próximas semanas vamos a estar dando el anuncio de las primeras líneas de crédito a través de la banca oficial a los guagua partners para poder modernizar sus unidades y adquirir nuevas unidades para incorporarlas al sistema, cosa que anhelamos muchísimo los venezolanos, que es que haya otra vez una reactivación económica con sentido. ¿Y por qué? Porque un encabero con nosotros puede hacer $3.500 al mes, una persona que es dueño de una minivan puede hacer $2.400, $2.500, y eso empieza a darle sentido económico al modelo y retorno para que actores más tradicionales o más formales como la banca puedan participar. Estas historias, les decía que para mí lo más importante es lo que está del lado del usuario. ¿Qué nos pasó en este año que vamos a cumplir de servicio? 64% de nuestros usuarios son mujeres. Eso no lo hubiésemos imaginado jamás. Pero a ver, la mujer venezolana primero es súper trabajadora. Usualmente es la que mantiene el hogar, muchas veces sola. Y es la persona que cuando se montaba en una experiencia de movilidad distinta a la guagua, sufría realmente casos tan graves como este caso no fue la usuaria anterior, sino fue otra persona que no hacemos la revelación del nombre porque es que es bastante dramático el comentario, que nos dijo: miren, gracias a la guagua yo puedo volver a usar falda de nuevo. En una forma muy soez anteriormente nos había dicho, si no salía preñada, obviamente. Entonces, esa realidad que quizás para nosotros, se los admito, a las mujeres que están acá, para nosotros los hombres podemos hablar de esto, pero nunca vamos a estar, va a ser imposible para nosotros ponernos en sus zapatos, no vivimos lo que ustedes viven. Por eso yo no pretendo con esto hacer eso, sino al revés. Darles el mayor reconocimiento de que una de las cosas más bonitas de construir soluciones en un país, en una ciudad y en un entorno, es cuando empiezas a ver realmente un cambio en la calidad de vida de las personas, y para mí no hay mayor materialización de eso que estas historias que les estoy contando. Y como eso son miles de experiencias que tienen todos los días distintos guagüeros que usan nuestro servicio, como les decía, no solo para conocer la pareja, creo que uno de los spin-offs que vamos a hacer es un Tinder de la guagua, vendrá por ahí, sino que además tenemos ahí una oportunidad de lograr que las empresas empiecen a darle beneficios a sus colaboradores para que podamos crear un ecosistema que realmente mejore nuestra productividad. Y aquí hay un ejemplo que me decía Esteban Torbar, gran amigo, pero también cliente, dueño de Turismo Mazo, que me decía: mira, primera vez que damos un beneficio laboral a nuestros colaboradores que realmente aprecian, que realmente utilizan y que además lo utilizan todos los días, con lo cual todos los días están también construyendo una afinidad conmigo como empleador, pero también con la marca y con lo que nosotros estamos haciendo, porque nos estamos preocupando por ellos. Yo quiero cerrar aquí mostrándoles a Coquito. Arreglado y perfumado, listo para chambear. La guagua te resuelve a donde quieras llegar. En las redes puedo ver qué circuito tomar para luego elegir dónde me voy a montar. Hago el viaje ahora, lo programo para después. Y si es mucha la distancia, que todos de una vez. Guagua, móntate en la guagua. Reserva un día, una semana o hasta un mes. Guagua.
Yo les pongo... Yo les pongo este video por dos razones acá. Uno, porque sin duda si tengo algo como propósito es lograr que la salsa de camionetica se vuelva trendy otra vez y nos guste a todos. Y dos, porque se lo juro que no entiendo cómo la camisa de Coquito no se le salió un botón en esa grabación. Pero le agradezco infinitamente que haya sido parte de esta campaña que estamos haciendo para mostrarle al venezolano y al latinoamericano que vale la pena que le pidan al jefe, como decía el título de la presentación, que los monten en la guagua, pero también a nosotros como venezolanos que nos recuerde la importancia de crear esas soluciones que nos van a mejorar la calidad de vida, no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno y especialmente a las comunidades más vulnerables. Muchísimas gracias. Aló. Ustedes saben que yo siempre he tenido un problema como conferencista y es que soy demasiado llorón. Entonces no hay forma, yo llevo 9 años pasando vergüenza en este escenario, llorando de la emoción ante los casos. Me prometí que este año no iba a llorar, cada vez me lo pone más difícil. De verdad, Juan José, perro, pana, qué emoción. Wow, qué emoción. Increíble, hermano, increíble. A ver, veamos rápidamente algunas conclusiones, algunas enseñanzas. He tratado en cada uno de los casos mostrarles cómo se define la innovación. ¿Okay? Muchos de ellos tienen como un punto conductor, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene su estilo. Fíjate que Juan José lo que hizo fue tratar de entender el contexto completo. O sea, ver completamente todas las puntas que jugaban en su mercado y decir cómo hago para unirlas. ¿Okay? Entender las necesidades del cliente, entender las necesidades de los conductores, entender el ambiente desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante para un emprendedor. Pida. Usted no sabe si están por darle. O sea, probablemente una gran empresa no se habría atrevido a ir a Encaba a decirle financiame, me dice, tú estás loco, chico, págame. Con el descaro habitual del emprendedor, pida que usted no sabe si están por darle. Y si tú tienes un caso sólido, eso sí, no es pedir por pedir. Si tú tienes un caso sólido y sabes que tienes la verdad, nada más poderoso para negociar que la verdad. Tremenda frase me acaba de salir, ¿no? Nada más poderoso para negociar que tener la verdad. Y él tenía la verdad y la gente en Cava se lo creyó. Pida que usted no sabe si está por darle. Fíjense qué interesante la forma novedosa, simpática y efectiva que tuvo de generar un estudio de mercado y una base de datos de clientes. O sea, todavía no había empezado y ya tenía 15,000 potenciales clientes. ¿Okay? Y simplemente fue una forma fácil, sencilla, vas a ser el primero, vas a ponerlo y miren tremenda base que creyó. Un producto diferenciado con vista al servicio al cliente, por supuesto, como yo siempre he dicho, parece bueno, pero tienes que serlo. O sea, no es solamente parecer bueno. Él pareció bueno desde el principio e hizo todo lo necesario para ser bueno. Aires acondicionados, cómodo, seguro, amable, efectivo, económico. Por cierto, tenemos que hablar porque quiero mandar a mis empleados. Ahorita hablando con mi esposa estábamos diciendo que te vamos a contactar. Pensar en tus colaboradores y darles rentabilidad y beneficio. En todo negocio, en toda innovación se crea lo que siempre se ha creado en los negocios. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Si el emprendedor, si el innovador piensa que va a ser el único que va a poder ganar, el negocio no tiene sostenibilidad. Y por tanto, él creó un modelo de negocio en el cual sus colaboradores ganan dinero. Él gana dinero, el colaborador gana dinero. Primeros en el mercado, bien interesante, fíjense que tenía el mismo comentario que hacía Vicente respecto a que él se arranca con unas limitaciones tecnológicas gigantes, pero fue el primero. Y al pegar el primero, pega 2 veces. Y ahora resolvemos el problema tecnológico, pero ya arranqué. Y el app, oye, escríbete en esta lista. Es un app muy práctico, el app. Simplemente escríbete en esta lista.
Después nos preocupamos, pana. Ahora vamos al servicio básico. El servicio básico es que yo tengo el autobús para ti. Después hacemos una app. ¿Okay? Buenas ideas traen buenas ideas. Las verticales del negocio. Comienza con un negocio base de desarrollo y después empieza a rentar, hacer distintas cosas, producto personalizado, renta de autobuses. Creas una buena idea y lo repito 1000 veces. Buenas ideas son el mejor imán para otras buenas ideas para generar una bola de nieve dentro de tu empresa. Y por último, increíblemente interesante, el uso de la Big Data. El uso de la Big Data. Cada vez más es importante utilizar información amplia, grande, información que te permita obtener conclusiones de una forma verdaderamente increíble. Felicitaciones, José, un gran aplauso para este gran emprendedor.